Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cuántos corazones agradecidos habemos aquí, hermanos? Amén. Si podemos hacer una pequeña encuesta del 1 al 10, hermanos, ¿qué tan agradecido es usted? 15, gloria a Dios, amén. Y nuestros hermanos que nos ven también por el internet, hagan su valoración, su encuesta, qué tan agradecidos somos. Entonces el tema, hermanos, de esta noche es una interrogante: ¿seré agradecido? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. En la palabra hemos leído cómo Dios nos aconseja que guardemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestro corazón. Entonces ahí podemos entender, hermanos, cómo es que la palabra se conecta, ¿verdad? Toda, completamente, desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis, todo se conecta. Entonces cada vez que nosotros leamos, cuando dice en San Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca, amén. Y Dios dice: guarda, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y también dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, y el tema del mes es un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que guardar en ese cofre tan valioso que Dios nos creó, nos dio, esa caja fuerte. ¿Nunca han escuchado ustedes que dice: te amo con todo mi corazón? Amén. ¿Cuántos han dicho eso? Gloria a Dios, hay romanticismo todavía. ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir con todo mi corazón? Con todo lo que tengo, ¿verdad? Toda la fuerza. Entonces, por eso es que Dios, hermanos, quiere que en nuestro corazón atesoremos agradecimiento. Y eso va a generar algo en nosotros. Amén. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. En la Nueva Versión Internacional, hermanos, el mismo verso dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Amén. Dice acá que la palabra de Cristo habita en nosotros, hermanos. Definitivamente, desde que usted y yo asistimos a una iglesia, la palabra nunca ha dejado de llegar a nuestros oídos, y por ende tiene que llegar a nuestro corazón, o eso es el plan de Dios. Y acá decía el apóstol Pablo que la palabra de Cristo habite en ustedes. Enséñense, exhórtense. Y quieren meternos ahí, hermanos, a que conozcamos, porque la palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Amén. Entonces, y el apóstol Pablo dice que el conocimiento de Cristo esté en ustedes, que la palabra, que toda la escritura, todo lo que ha salido del corazón de Dios esté en nosotros. Pero dice que hayan cantos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Ahí está esa palabra que tiene mucho que ver con el tema de este mes: gratitud de corazón. Hermanos, yo les voy a hablar dos ejemplos de un personaje que es muy, pero muy conocido, que a donde sea que usted ha escuchado una palabra de Dios, lo ha escuchado a él allí, y es el rey David. Y yo decía, ¿verdad? Cuando el hermano pastor me mandó el mensaje: mira, amado hermano, no sé a quién le manda mensaje así el pastor, amado hermano, el tema del mes es y te toca predicar tal día. Amén. Y yo decía: gratitud. Pero es que no, entre todos los personajes que hemos leído, el rey David sacó una maestría, ¿verdad?
Y yo dije, guau, ¿y por qué me puso hasta el 9? Ya todos van a haber dicho todo, dije yo. Porque sin lugar a duda encontramos acontecimientos de personas que sí recibieron el mismo favor o los mismos favores de parte de Dios, pero que su corazón no sintió nada. Pero el rey David, sí. Entonces yo voy a hablar de este siervo, dos ejemplos que tienen que servirnos a nosotros. Amén. La idea es esa, que nos sirvan. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que la palabra de Cristo mora en nosotros. Entonces nos vamos a medir y vamos a respondernos, ¿seré agradecido? Nos vamos a responder a la luz de la palabra con estos dos ejemplos que ya vamos a conocer. El rey David, hermanos. ¿Ustedes saben cuántos años tenía el rey David cuando fue ungido? Él era quinceañero, hermanos. Era quinceañero. Ahora bien, antes el pueblo de Israel siempre ha tenido su cultura, ¿verdad? Sus bases. Lo que hemos leído que los padres le enseñan a los hijos. No encontramos mayores detalles textuales acerca de esto con el rey David, pero imaginémonos qué labor hizo su padre, el padre de David, Isaí, para narrarle a su hijo todo lo que el Dios de Israel había hecho por ellos, por sus padres iniciales, Abraham, Isaac, Jacob, Josué y toda la historia. Pensaba yo que Isaí tuvo que haberle contado algo a David. Y David tuvo que haber pensado, wow, yo hubiese querido vivir cuando Dios abrió el mar. Sin duda, ¿verdad? Pero llega el momento en que David andaba en sus cosas, andaba de pastorcito, ¿verdad? Cuidando las ovejitas de su papá. Y de repente se asomó un oso, hermanos. Se asomó un león. Y la palabra declara que él los derrotó, los venció, los mató. Después de eso pensó yo, ¿qué habrá dicho David en su mente? ¿Y de dónde saqué tanta fuerza? ¿Es porque hago cardio todos los días, ¿verdad? No, hermanos. Sin duda él empezó a darle gloria al Dios de Israel, al Dios de sus padres. Tal vez no había tenido una experiencia tan fresca, ¿verdad? Con Dios, tan de frente. Pero ya él, con lo que le habían dicho, y su corazón empezó a atesorar y dijo, bueno, Dios llamó a Abraham. Qué bonito como el padre Abraham oyó la voz de Dios. Entonces miren, lo guardó en su corazón. Después fueron a Egipto y Dios los sacó de Egipto. Y David lo sabía y David lo guardaba en su corazón. Él no vivió todo eso, pero él fue agradecido por todo eso. Amén. Cuando él entra en escena, hermanos, dice que el rey Saúl había sido desechado. No vamos a buscar todas esas citas porque yo espero que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces el rey Saúl ha sido desechado y Dios ha elegido a alguien más. Y ese alguien más, hermanos, apenas tenía 15 años. Sí, entonces ninguno de nosotros aquí se salva, hermanos. ¿Verdad? Para decir, bueno, ¿y a mí a qué me va a mandar a hacer el Señor? Todos tenemos algo para Dios. Así que manda a su siervo Samuel, va y lo unge. Imposible que el pueblo, hermanos, no se diera cuenta de que Saúl había sido desechado. Imposible que no. ¿Qué pasaba en medio de ese pueblo en todo ese tiempo? David, sin duda, él no decía, bueno, yo voy a presentar mi currículum para ser rey, porque yo mato leones, yo cazo dragones. No, esa es otra película. David ni siquiera estaba en la casa, pues con eso les digo todo. Cuando el profeta llega a la casa y llama a cada uno de los hijos, y iban pasando los fuertes, los grandotes, los primeros, los que pertenecían al ejército, los que estaban en buen estado de forma, hermanos. Y el rey David no se daba ni cuenta.
Pero Dios ya lo había elegido a él, así como lo ha elegido a usted y a mí. Así que si usted está aquí o está ahí atrás de su monitor, de su pantalla, sépase que usted es un elegido, hermanos. Gloria a Dios. Y por eso usted tiene que estar agradecido. ¿Por qué? Porque pudo haber sido cualquier otro hermano de David, pero Dios lo eligió a él. Entonces, ese de que cuando, mira, te hablan, oíste, anda a la casa que te habla tu papá, ya iba David, obediente. Ajá, aquí estoy. Este es, ¿verdad? Y el siervo de Dios lo unge. David quizás no entendía nada allí, hermanos, pero lo guardó en su corazón. Después conocemos que David va y derrota a un gigante. Después conocemos que él tiene que huir porque Saúl lo quiere matar. Después conocemos que David no maldice a su rey, que David no mata a Saúl. Y todo eso David lo iba viviendo sin saber cuándo iba a poder sentarse en la silla presidencial, hermanos, porque él ya era elegido. Pero llega un momento, hermanos, que es lo que yo quiero, el primer punto que quiero tocar, y eso lo encontramos en 2 de Samuel, verso 6 en adelante. Recordémonos de todo lo que les he parafraseado, todos aquellos acontecimientos muy importantes que David vivió, que los conocemos todos. Y David guardaba algo en su corazón siempre, ¿verdad? De todas las victorias que Dios daba, de todo lo que lo había librado, David guardaba algo en su corazón, un agradecimiento. Entonces, llegamos a esta cita, hermanos. Dice en el libro de Samuel, 2 Samuel 7, voy a leer el verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Un corazón agradecido, hermanos, es un corazón diligente. ¿Qué es un corazón agradecido? Corazón diligente. Es un corazón que ama. Amén. ¿Por qué utilizo esta frase de diligente? Hermanos, el rey David, como dice acá, ya estaba descansando en su casa, que no era tan pequeña que se diga, ¿sí? Era el rey. Ya Dios lo había hecho descansar de sus enemigos. Él estaba en paz. Pudo haber dicho: me jubilé, gloria a Dios, a descansar. Pero ¿qué sucedía en David, hermano? Cuando él recordaba que estaba ya apacentando unas ovejitas y de ahí lo fue a traer el Señor y lo ungió. Que después de eso pasaron 15 años con muchos acontecimientos para que él pudiese ser rey. Que en medio de eso mató a un gigante, movió el arca, y todo eso lo venía trayendo a memoria David. Y llegó un punto en el que su corazón ya no pudo más, hermanos, con tanto agradecimiento que él tenía. No sabía cómo expresárselo a Dios, pero él quería hacer algo extraordinario, hermano. Y por eso extraordinario que él quería hacer, Dios lo bendice, hermano. Entonces, hermanos, ¿por qué he mencionado ese nombre a lo largo de la historia? Porque hizo cosas extraordinarias para Dios. Amén. Y nosotros nos cansamos con hacer los que nos ponen a hacer, hermanos. Seré agradecido, hermanos. Si nos cansamos nada más con lo que nos dan órdenes para hacer. Y el rey David, a él no le habían pedido nada. Pero analicemos lo que él dice: yo vivo en una casa de cedro, hermosa, y el arca de mi Dios está entre cortinas. No puede ser
No puede ser que el Dios que ha dado tantas victorias habite entre cortinas. O sea, eso sentía David. No puede ser que la iglesia esté sucia. No puede ser que las plantas estén secas. No puede ser que los floreros no caminen y se salgan solos. Eso lo decía David, hermano. Y el profeta le dice: haz lo que has pensado en tu corazón. Hermanos, y a mí esta historia me fascina porque de ahí manda a Dios a decirle, ¿verdad? Claramente, yo nunca le he pedido nada a nadie, le dijo Dios, porque no lo necesito. Pero por eso que nació en tu corazón te voy a bendecir. Así que, hermanos, si nosotros creemos muchas veces que con lo que hacemos, si nos cansamos, nos fatigamos, es por gusto, saquémonos eso de la mente, porque Dios ve la diligencia. Amén. Y solo si usted tiene un corazón agradecido, lo va a hacer sin que se lo pidan, sin que le ordenen. Entonces ahí nos podemos medir en ese ejemplo, hermanos, si somos agradecidos o no. Y usted puede leer en su casa todo lo que Dios le dice y le repite y le confirma, hermanos, su reino eternamente en el trono de Israel. Por eso es que este siervo es nombrado a donde sea, hermano. Y por eso es que este siervo pudo escribir, pudo de su corazón fluir tanta palabra, tantos salmos que ahora usted y yo lo podemos leer. Porque hemos oído que dice: bendice alma mía a Jehová. El rey David lo decía, hermanos, él fue pionero. ¿Cuál va a ser su frase por la cual usted va a ser recordado, hermano? No podemos repetir, solo bendice alma mía a Jehová, decía David. Gloria a Dios, eso lo dijo David. Pero ¿y su cántico nuevo? ¿Y mi cántico nuevo cuál va a ser? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi cántico? ¿Por qué? Porque a mí el Señor me sacó de Egipto. A usted lo sacó de... Haga memoria, hermanos, de dónde lo ha traído el Señor para tenerlo aquí, sentado entre príncipes, ¿verdad? Cómodo, recibiendo palabra de Dios todos los días, hermanos, gozando de la presencia de Dios. Nosotros podríamos estar en un hospital ahora, hermanos, pero Dios nos tiene aquí. Entonces David pensaba eso también. David imaginaba: wow, ¿y si Dios hubiera elegido a mi hermano? Yo no hubiera logrado hacer todo esto. Pero como los planes del Señor son perfectos y usted está en los planes del Señor, y todo se propicia como fue propicio para David, hermanos, para disfrutar del amor, de la misericordia de Dios, de todas las victorias que Él pudo darle. Así está vigente para usted, para mí, para mis hermanos que nos ven, nos escuchan. Así Dios está vigente, está este día, hermanos. Entonces, ¿pero por qué no hacemos algo extraordinario? Porque nuestro corazón está lleno, pero de otras cosas, no de agradecimiento. Les podría citar otro ejemplo del rey David, cuando el rey David pudo llenar su corazón de rencor contra Saúl, porque Saúl intentó matarlo. Pero el rey David decía: bueno, mi corazón no tiene espacio para esos detalles, porque yo puedo ver que a mí Dios, mi Dios, me ungió. Entonces mejor guardo eso. Mejor guardo eso, porque eso sí me va a servir, porque yo voy a estar siempre agradecido con mi Dios y Él va a pelear cada una de mis batallas. David pensaba en eso, hermanos, y David tenía toda la razón del mundo, porque Saúl fue un enemigo pequeñísimo para todo lo demás que se enfrentó David. Era un solo hombre, hermanos. Y una cosa, David venía de derrotar a un personaje icónico, ¿verdad? Histórico, enorme, grandísimo. Venía de derrotar a Goliat, hermano. Su corazón pudo haberse enaltecido, ¿verdad? Y haber dicho: bueno, Saúl, si vos sos viaje de agua también.
Pero ¿cuáles eran las palabras de David? Eran el ungido de Jehová. Amén. O sea, David respetaba todo lo que Dios decía. Todo al que Dios ponía, David lo respetaba porque Dios lo había puesto. Por ser eso, David lo respetaba. Entonces, el rey David, hermanos, tuvo un corazón diligente y deseó construirle casa a Dios. Y no le fue permitido por muchos otros detalles, pero Dios le dijo: uno de tus hijos lo va a hacer. Y si él pecare, va a ser castigado con vara de hombre, pero mi misericordia no se va a apartar por amor a ti, David. Amén. Imagínense, hermanos, que lo que usted haga el día de mañana, Dios va a decir: por amor a Rafael, le voy a dar un buen trabajo a Samuel. Gloria a Dios. Acá está escrito, hermanos. Dice que Él hace misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Amén. Entonces, sí, lo que hagamos sin duda va a repercutir en ellos, ¿verdad? En nuestros hijos. Entonces el rey David, todavía el rey David no lo puede creer. Lean el capítulo 7, hermanos. Todo, léanlo cuando puedan. David no lo puede creer. Pero Dios lo bendijo así. Y se cumplió, sí se cumplió, hermanos. Porque hubo rey hasta Jesús y sigue siendo el rey. Amén. Entonces, gloria al Señor. Vaya, ese es un ejemplo, hermanos. Vamos al siguiente porque el tiempo me está avanzando. En 1 Samuel 20, también les insto a que puedan leer mucho antes, ¿verdad? Toda la vida de David. Pero acá, hermanos, está el rey David junto con Jonathan, o Jonatán, como usted lo quiera decir mejor. Él era hijo de Saúl. En el verso 13, hermanos, dice: pero si mi padre, estaba hablando Jonatán, intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. El rey David, hermano, usted ya lo ha leído, él era muy amigo de Jonatán, muy querido. Y en este momento David ya venía de haberse salvado de una lanza, ¿sí? Los que lo han leído, y si no, pues pueden leerlo capítulos antes. Ya venía de salvarse de una lanza y David, él sentía que Saúl lo acechaba. Entonces tramaron ahí: no, pues yo no puedo estar con tu papá porque me quiere matar. Y vos sos su hijo. Sí, pero sos mi amigo, le dijo. Yo te voy a avisar. Amén. E hicieron un pacto. Y Jonathan sabía que David era ungido y que tarde o temprano él iba a ser rey. Y le da una palabra profética acá, ¿verdad? Que le dice: cuando Jehová te haga descansar de cada uno de tus enemigos. Y leímos antes que Dios lo había hecho descansar de cada uno de sus enemigos. Entonces, hacen el pacto. ¿Y qué le pide Jonatán? ¿Cuál es la condición? No vayas a olvidar mi casa, ¿viste? Mi papá se equivocó, pero hace misericordia. Siga leyendo, hermanos, porque es muy amplio todo lo que traman, ¿verdad? Eran muy listos estos jóvenes, ¿verdad? No habían celulares para mandarse un chat, no había nada. Pero una lanza voy a tirar y el cipote que mande a traerlo, yo le voy a decir: no está acá la lanza, no está más allá. Y ahí entiende. Sí, se lo estoy parafraseando, le dejo de tarea. La próxima prédica les pregunto. Entonces el rey David entiende y salva, corre por su vida, llamémosle así. Y Jonatán salvó la vida de David. Pasó todo eso, hermanos. Y en segunda de Samuel 9. Ahora bien, si David tenía 15 años cuando fue ungido, tuvo 30 cuando fue sentado como rey en Hebrón. Después pasó un poco tiempo y empezó a vivir todo esto.
David ya había extendido sus dominios, dice el capítulo 8, y llega al capítulo 9 y dice el verso 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Hermanos, un corazón agradecido nunca olvida. Ese es el otro ejemplo. Un corazón agradecido nunca olvida. Podemos pensar en el momento que ellos pactaron, sí, ¿verdad? David necesitaba escapar. Lo hizo aligeradamente, ¿verdad? Podemos pensar. Como ahora, ¿verdad? Ahora no, pues la palabra no vale, ¿verdad? Antes, hermano, antes si alguien daba una palabra, era un hecho, era dado por hecho. ¿Sí? Hoy no, hermano, ahora. ¿Y para qué creen en mí si yo soy mentiroso, verdad? Gloria a Dios, palabras épicas, hermano. Y por ahí las veo con el otro también. Pero antes no, hermanos. Pasó todo lo que Jonatán sabía que iba a pasar con David. David llegó hasta este punto donde ya estaba instalado como rey. Había extendido sus dominios. Y se acordó. David pudo haberlo olvidado y nadie le iba a reclamar nada, hermanos, porque él era el rey. Pero dijo, habrá alguien, dijo, a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán. Y conocen la historia, van a traer a Mefiboset, un hijo de Jonatán. Lo traen a la casa de David y el rey dice, vas a comer a mi mesa toda tu vida, no te preocupes. Hermanos, solo un corazón agradecido puede dar de sus bienes a otra persona. ¿Sí? No pensar en solo acaparar, sino dar. ¿Por qué? Porque no olvida. Y puede decir, no, pues yo soy agradecido con Dios. Magnífico. Pero Dios tiene ángeles que envía para ayudarle a usted. ¿Y esos ángeles dónde quedan acá? Entonces, cuando nosotros recibimos ayuda de parte de Dios por medio de alguien, estamos doblemente comprometidos, hermanos. Y tenemos que tener doblemente agradecimiento porque Dios dio una respuesta a su oración por medio de un hermano, por medio de un familiar, por medio de un desconocido, por medio de un conocido, por medio de quien sea, pero su corazón no lo puede olvidar. Y en su momento se va a presentar la oportunidad para exteriorizar su gratitud con hechos. Amén. A David se le presentó la oportunidad. David pensó en construirle casa al Dios de los cielos, pero también pensó en bendecir a un inválido, hermanos. David no hacía sección de personas. Entonces, estos ejemplos, hermanos, quizás quedan cortos, pero a mí me han gustado mucho porque sin duda son dos situaciones que podemos vivir nosotros a diario. Y que cada una de las prédicas que escuchemos, toda la palabra que Dios nos mande, nos está dando, puede hacer algo en nuestros corazones. Y si nuestro corazón está duro, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a evacuar ese corazón de todas esas cosas malas y que empecemos a atesorar cosas buenas. Hay mucho por qué ser agradecido, hemos escuchado, por la familia, por el trabajo, por la salud, por la vida. Entonces nuestro corazón estaría rebosando de gratitud, hermano. Amén. Entonces, si usted ya no puede construir un templo esplendoroso como el que quería hacer el rey David, pero puede construir su propio templo, que es nuestro corazón. Amén. Y que ese siempre esté dispuesto para el Señor.